Y les invito a que tengamos abiertas nuestras Biblias, hermanos, en el texto bíblico de Génesis, capítulo 12. Hoy hicimos la lectura del verso 1 al verso 9. Sin embargo, vamos a hacer un énfasis específicamente en el versículo 1, pero igual quisiera que lo tengan ahí abierto en sus Biblias. El tema que hemos querido desarrollar en este día se llama Enfrentando los cambios con fe. Y es que estamos viviendo tiempos de cambio, estamos viviendo tiempos de adversidad, estamos viviendo tiempos donde usted ve que a nuestro alrededor están sucediendo cosas, ¿verdad?, que de una u otra manera afectan nuestra vida. Pero cuando hablamos de cambios, yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos aferramos tanto, verdad, muchas veces a lo que tenemos y nos oponemos a este cambio? Estudios médicos revelan lo difícil que es el cambio en los seres humanos. Estuve leyendo un libro hace poco tiempo que dice que en los Estados Unidos alrededor de 600,000 personas reciben al año un bypass coronario. Este bypass coronario es una cirugía que se realiza a personas que se les ha obstruido arterias que suministran sangre y oxígeno al corazón. La cirugía lo que viene a hacer es crear un nuevo camino, ¿verdad? Si una arteria está obstruida, lo que hacen es como hacerle un añadido, ¿verdad?, de otra arteria de otra parte del cuerpo para que la sangre no tenga que pasar por esa arteria obstruida y pueda circular. Esta no es una cirugía que venga a revertir la enfermedad, sino que lo que viene a hacer es aliviar los síntomas que se producen cuando se tienen las arterias obstruidas, ¿verdad? Como dolor de pecho, dolor en otras partes del cuerpo, falta de oxígeno, cansancio, en fin, hay otra serie de síntomas. Después de la operación, a las personas, a las pacientes se les indica que, oiga, pónganme atención, se les indica, no es una sugerencia, es una orden, ¿verdad?, de que deben de cambiar su estilo de vida, porque el bypass coronario es solamente una solución temporal. Los cambios de vida implican un cambio en la dieta, la vida del paciente, qué sé yo, ¿verdad?, ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar, los que toman licor, en fin, es una serie de cambios que lo que vienen a hacer es de prolongar la vida de los pacientes y darle una mejor calidad de vida. Entonces la cuestión es bastante sencilla, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando de que este cambio de vida, o ese cambio en el estilo de vida viene a significar años de vida, o por el contrario, la muerte. Uno podría pensar que una experiencia de este tipo, ¿verdad?, que lo acerca a uno tanto a la muerte, sería suficiente razón, ¿verdad?, para que estos pacientes de manera definitiva hicieran ese cambio de vida, ¿cierto? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría usted si estuviera en esta condición o en una situación de este tipo? Yo creo que lo más lógico, o lo que la lógica nos diría, es que definitivamente haríamos un cambio en nuestra vida. Se supone que esto sería una motivación suficiente, persuasiva, para que los pacientes hicieran modificaciones no solamente en esto, en muchas áreas de su vida, ¿cierto? Pero lamentablemente lo que ocurre es totalmente lo opuesto. El estudio revela que el 90% de los pacientes no cambia. Wow, ¿verdad? Como es difícil de poder entender, pero
vean que es un gran porcentaje, 90%, siguen igual, aferrándose a su antigua forma de vivir, a todos sus hábitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de la operación ya se sienten un poco mejor y entonces, ¿verdad? Se les olvida cada una de las recomendaciones que los médicos les dieron. Estudio tras estudio indica que 2 años después de la cirugía, los pacientes no cambian su conducta, ¿verdad? Y entonces, en vez de hacer cambios para vivir, usted va a ver que ellos, de alguna manera, eligen morir. El cambio es así de difícil, hermanos. Y quería ejemplificarles de esta manera para que podamos entender lo que nos cuesta a los seres humanos asumir cambios. A pesar de que los cambios son difíciles de asimilar, son una constante en la vida de las personas. Y desde que nacemos, nuestro cuerpo no ha dejado de sufrir cambios, ¿cierto? Desde que nacemos, usted ve que es hasta que nos vayamos a morir, constantemente nuestro cuerpo está en cambios, ¿verdad? Nosotros no podemos evitar los estragos del tiempo, ¿verdad? Aunque muchos, ¿verdad? Por ahí tratan de detener esto a través de cirugías y demás, pero al fin y al cabo, al final del tiempo, ¿verdad? Vamos a ver que lo único que estamos haciendo es postergar lo que es inevitable. Todo a nuestro alrededor está sufriendo cambios. Algunos son más evidentes que otros, unos son más rápidos que otros, ¿verdad? Unos son casi imperceptibles, otros nos afectan directamente, otros tienen una afectación indirecta. Pero el caso es que no podemos escaparnos de esta realidad, de estos constantes cambios en los que estamos viviendo actualmente. La semana pasada hablamos de cómo hemos nosotros tenido que ajustar nuestra vida, nuestra antigua normalidad, como consecuencia de esta terrible enfermedad que está afectando al mundo entero. Todos nos hemos visto afectados de una u otra manera, ¿verdad? De los cambios que se han venido dando. Y últimamente usted ve que son cambios, ¿verdad?, muy radicales. También hablamos de un concepto que nos puede ayudar a enfrentar los cambios de una manera positiva. Y yo quiero recordarles esta palabra, resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos que han sido sometidos a efectos de la adversidad. Es esa capacidad que tienen de superarla, no solo de enfrentarla, de superarla y de salir transformados de esta adversidad. Y yo creo que este concepto me gusta mucho porque yo creo que esto es lo que Dios espera de parte de los hijos, de sus hijos. Esa es la actitud con la que nosotros tenemos que enfrentar la adversidad, los cambios, las crisis, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí, sino que lo podamos enfrentar. No en nuestras fuerzas, hermanos, es en las fuerzas de Dios. Que podamos salir transformados de una manera positiva. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de otro personaje que encontramos en la Biblia, que tuvo que enfrentar también en su vida cambios radicales y que trajeron como resultado el cumplimiento de una promesa que aún el día de hoy nos alcanza a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y me refiero a nada más y nada menos que Abraham. Y por eso es que les decía que en el texto bíblico que leímos y que usted tiene ahí en su mano, se nos relata justamente el llamado de Abraham. Abraham dice que era hijo de Taré, ¿verdad? Que era descendiente de Sem y que a su vez era hijo de Noé. Vean qué interesante la genealogía de Abraham. Abraham nació en un lugar que se llama Ur, que era una importante ciudad del mundo antiguo, donde hoy se ubica, era por lo menos, creo, si no me equivoco, en la parte sur de Irak, ¿verdad? Él vivió en esta ciudad cuando se encontraba en su máximo esplendor. Era un próspero centro religioso, de industria, ¿verdad?
pero era una ciudad idólatra. Ahí se adoraban a muchos ídolos. Abraham fue llamado por Dios cuando tenía 75 años. Estaba casado con Sarai, ¿verdad? La cual no podía tener hijos, es lo que nos dice la Biblia. Su vida estaba aparentemente bien, era un hombre próspero económicamente, tenía una buena posición social, era respetado en la comunidad, tenía cerca a su familia, tenía todo lo que uno puede imaginarse, ¿verdad? Como bien en el ocaso de su vida. Y él estaba preparándose, quizás estaba imaginándose que así iba a terminar sus días, relajado, tranquilo, ¿verdad? Y acomodado. Pero, como les digo, los planes de Dios son muy diferentes a nuestros planes. Y vean que viene el Señor y hace un llamado a Abraham, lo escoge dentro de ese pueblo idólatra, lo saca de ahí, ve algo bueno en Abraham y determina hacer de él una gran nación. Y vean qué interesante lo que implica su llamado, porque este llamado implica un gran cambio, hermanos, un gran cambio. Y el primer punto que yo quiero que rescatemos de este llamado de Abraham es que tiene una separación completa. Y si ustedes se ponen a ver, el Señor le dijo, vete, la primera parte del verso 1, que es el que quiero hacer énfasis en esta mañana, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vean qué difícil, hermanos, lo que le estaba pidiendo el Señor a Abraham, ¿verdad? Con este mandato él estaba siendo probado para ver si estaba apegado realmente a las cosas materiales, a su tierra natal, a las posesiones, a las costumbres, a sus amigos, a la posición social, a los negocios, en fin. Era la manera en que Dios estaba probando a este hombre, ¿verdad? Si estaba dispuesto a dejarlo todo con tal de seguir a Dios, ¿verdad? Su llamado estaba destinado a probar su fe y su obediencia, pero también separarlo y ponerlo por aparte. Vean qué interesante, el Señor necesitaba sacarlo de esta situación, de toda esa influencia terrible que estaba viviendo a su alrededor. Y este es el principio de santidad. El Señor demanda de nosotros santidad. Él nos aparta, nos escoge y nos pone por aparte. ¿Para qué? Para que seamos diferentes, para que nos alejemos de muchas cosas. Y vean qué interesante. Recordemos en este caso, en el caso de Abraham, que su país se había vuelto idólatra. Y su papá también. Por lo que era necesario que saliera de ese lugar para que no fuese contagiado de eso. Es lo mismo como les digo, que Dios espera de cada uno de nosotros, de sus hijos, cuando aceptamos, cuando esa invitación que Él nos hace de una manera amorosa, ¿verdad? Cuando acudimos al llamado del Señor. Él espera que abandonemos nuestra pasada manera de vivir, que abandonemos el pecado y todo lo que tiene ocasión de hacernos pecar, que nos apartemos de las malas compañías, que abandonemos todos los ídolos que hemos puesto, que hemos instalado en nuestro corazón y que le roban al Señor el primer lugar en nuestra vida. Póngale el nombre a ese ídolo, porque quizás en aquel momento eran otro tipo de ídolos. Hoy, ¿cuáles son esos ídolos modernos? El dinero, el trabajo, el estudio, el novio, la novia, el esposo o la esposa, un hijo, el fútbol, los padres. ¿Qué es lo que está ocupando ese primer lugar en su corazón? Pues eso, queridos hermanos, son estos ídolos modernos que quieren venir a robarle la gloria a Dios. Pero saben, Dios no comparte la gloria con nadie. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Y vean qué lindo también lo que dice el texto bíblico de Isaías 55, verso 7. Lo leo para ustedes en la versión Dios habla hoy. Dice, que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvase al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que dejemos nuestros malos caminos, que nos volvamos a Él, que todas aquellas ideas perversas que habían en nuestra mente cuando no teníamos a Cristo, las dejemos a un lado, que nos volvamos al Señor. Y entonces dice que Él tendrá compasión de nosotros. El segundo punto que quiero rescatar de esta llamada o de ese llamado que tuvo este hombre, es que él, ese llamado era hacia una nueva vida. También Abraham estaba siendo probado para ver si estaba dispuesto en confiar en Dios, pues tenía que dejar su país. Vean qué difícil, tenía que dejar su país para ir a una tierra donde le había de mostrar para empezar una nueva vida. Curiosamente, Ur era una ciudad y probablemente Abraham estaba instalado, tenía un lugar donde comer, donde vivir, donde tener sus negocios, en fin, él estaba instalado, era una ciudad. Pero lo que el Señor le estaba pidiendo es que se fuera a una tierra que el Señor le iba a mostrar para empezar una vida nueva. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a tomar una decisión en ese sentido? Dios no le dice, vean qué interesante, Dios no le dice, es una tierra que te daré. No, Él le dijo, a la tierra que te mostraré, que es muy distinto. Por lo tanto, esta frase, ¿verdad? Lo que me dice a mí es que Abraham no tenía certeza de lo que el Señor, ¿verdad? Lo que el Señor le iba a dar, era la tierra que le iba a mostrar. ¿Cuándo? No sé. Pero no era la que le iba a dar, ¿verdad? Y él tiene que seguir la indicación del Señor con una enorme fe. Pues no se le da ninguna seguridad, como le digo, ninguna certeza especial de dónde es, para dónde va. ¿Qué es lo que él puede perder si toma la decisión de dejar todo lo que tenía para ir en esa aventura que el Señor le estaba encomendando? Abraham aceptó dejar todo lo que era importante para él, para enfrentar este cambio radical en su vida y en la vida de las personas que le rodeaban, su familia, y empezar un proyecto de vida nuevo. Hermanos, esto requiere un acto de valentía, de fe y de obediencia. El Señor Jesús escogió a los 12 discípulos y les hizo una invitación a seguirlo, ¿cierto? Yo quiero que me acompañen rápidamente en esta lectura bíblica en Mateo 4, versículos 18 al 22. La Biblia nos relata, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Dice que estaban echando las redes en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice el texto en el versículo 20, dice, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, se encontraron con otros dos, ¿verdad? Vio otros dos hermanos, en este caso eran Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Los famosos hijos del trueno, ¿verdad? Que estaban en la barca con su papá Zebedeo, que estaban remendando sus redes, y entonces Jesús los llamó. Y ellos, el texto, el verso 22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermanos,
Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús y acudimos a ese amoroso llamado que Él nos hace, tenemos dos caminos a escoger. Pero saben, Él espera que usted elija el mejor de estos caminos. Él espera que, como sus discípulos, de la misma manera que estos discípulos que leímos anteriormente, estaban dispuestos a dejar todo y seguirle, nosotros también lo hagamos. Estar dispuestos no significa que el Señor nos pida que dejemos todo, pero sí implica, hermanos, que estemos listos, que estemos dispuestos a entregar lo que el Señor nos pueda pedir. Lamentablemente hay muchas personas que no están dispuestas a pagar un precio. Y yo quiero que me acompañen en esta otra lectura, igual en el Nuevo Testamento, pero ahora en Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62. Jesús le dijo a unos que caminaban con él y le dijo: sígueme. Y él le contestó, le dijo al Señor: Señor, déjame que primero vaya y que entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Pero, y aquí, ¿verdad? El gran pero: deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, vean qué duro, hermanos. Y yo quiero que esta palabra, usted la subraye. No es la palabra que yo le estoy diciendo, es la palabra que la Biblia nos enseña, es la palabra de Jesús. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Qué duro, hermanos. A veces la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla cosas tan lindas, tan inspiradoras, mensajes que nos llenan el corazón. Pero también hay palabras fuertes que nos tienen que confrontar con nuestra vida, que nos tienen que motivar a tener que hacer un cambio radical en nuestra vida. Y si esta palabra que Jesús dice, ninguno que poniendo su mano mira atrás, es apto para el reino de Dios, nos tiene que llamar, nos tiene que decir algo en esta mañana. Porque seguir a Cristo no es fácil. Y si a usted le vendieron esa idea, permítame decirle que lo engañaron. Le vendieron una corona falsa, sin espinas. Seguir a Cristo implica hacer muchos ajustes y cambios que no son fáciles de hacer, que muchas veces duelen, que cuestan. Implica renunciar a muchas cosas que muchas veces se han venido a entronar en nuestro corazón. Pero Dios, como les dije anteriormente, no comparte la gloria con nadie, hermanos. Con nadie. Por eso su palabra nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo y a obedecer la voz de Dios? La única respuesta que yo tengo para ustedes en esta mañana, hermanos, es que este hombre lo hizo por fe, porque él conocía a Dios. Y el Señor, vean qué lindo, respalda esa fidelidad, su obediencia, y lo hizo. Y le hace una serie de promesas grandes y preciosas. Vean, y se las enumero. Son 7 estas promesas, el número perfecto que encontramos en la Biblia.
Primero dice que por medio de él haría una gran nación. Esa gran nación, hermanos, es el pueblo de Dios. Segundo, dice, te bendeciré. Y el Señor no lo bendijo poquito, el Señor lo bendijo grandemente. Le prometió a Abraham que lo iba a bendecir y lo bendijo grandemente. El tercero dice, engrandeceré tu nombre. Les puedo asegurar que el nombre de Abraham es uno de los que más se ha honrado en la historia de toda la humanidad. El punto 4, o la promesa número 4, dice, serás bendición. Y es interesante porque más que promesa, pareciera como un mandato, ¿verdad? Donde Abraham iba, él establecía un altar de adoración. Y todo lo que había a su alrededor era bendito. Ahí se estaba cumpliendo. El punto 5 dice, bendeciré a los que te bendigan. Y va asociado con el que sigue. Maldeciré a los que te maldigan. Dios traerá bendición a los pueblos que bendigan a Abraham y a sus descendientes. Pero también traería maldición para aquellos que los maldijeren. El punto 7 dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios por eso, porque saben, esta promesa, hermanos, nos está cobijando a cada uno de nosotros el día de hoy. Somos benditos todas las familias de la tierra por esta promesa que recibió este hombre, que le creyó a Dios y que en obediencia pudo dar pasos de fe, que el día de hoy me bendice en mi vida, porque a través de él, a través de esa simiente, de ese pueblo de Dios, es que podemos ver que hoy estamos siendo bendecidos. Todos los decretos de Dios, hermanos, cuando Dios nos da una palabra, eso va acompañado con una promesa para el que obedece. Y yo quiero que esto usted lo tenga ahí presente. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Dios no dejará de cumplir su promesa en la vida de cada uno de nosotros. Para ir cerrando un poco este espacio, yo quiero decirle, hermanos, que todo lo creado por Dios, estamos hablando de cambios. Estamos hablando de situaciones que nos afectan en nuestra vida. Todo lo creado por Dios está regido y gobernado por cambios. Hoy nuestras vidas pueden estar experimentando cambios de salud, pueden estar experimentando cambios en nuestras finanzas, en la forma de trabajar, en la forma en que estamos estudiando, estamos sufriendo cambios en nuestro carácter, en nuestra mentalidad, en las relaciones sociales, en la cultura en general. Estamos viendo cambios también en nuestras vidas espirituales. Todo lo que tiene vida experimenta cambios. El cambio es parte de nuestra naturaleza humana. El único, hermanos, el único que no cambia se llama Dios. En Malaquías, capítulo 3, la primera parte del versículo 6, dice, porque yo, el Señor, no cambio. Porque yo, el Señor, no cambio. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por los siglos, ¿verdad? Su palabra es fiel y permanece para siempre. Amén. ¿Están conmigo aquí en esto, hermanos? Yo creo que podemos tener la certeza de que Dios es fiel y que Él no cambia, Él no varía, y que si Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Porque Él no miente, porque no es hijo de hombre para mentir. Hay 3 tipos de cambios con los que nosotros tenemos que lidiar. Primero, los cambios naturales.
Y cuando le digo los cambios naturales, me refiero a la fisiología, por ejemplo, del cuerpo, en fin. Están los cambios circunstanciales, aquellos que son producto de las circunstancias. Perdí el trabajo o el coronavirus vino a desencadenar una serie de circunstancias que me han motivado a tener que hacer cambios. Esos son cambios circunstanciales, pero también están los cambios que nosotros necesitamos hacer. Y para mí este es el tipo de cambios que yo quiero que usted pueda entender la necesidad de que debemos que hacer. ¿Por qué? Porque los cambios naturales y los cambios circunstanciales no están en nuestras manos. No dependen de nosotros, simplemente debemos aprender a lidiar con ellos, a enfrentarlos, a superarlos, a salir transformados de una manera positiva en medio de estos cambios. Ahora, es interesante, hermanos, que muchos de estos cambios nos producen temor. Temor de envejecer, temor de enfermarnos, temor de perder el trabajo, temor de infectarnos del coronavirus. Tenemos temor a morirnos. ¿Y saben algo? El temor no proviene de Dios. El temor nos desenfoca, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la alegría, la concentración, la productividad en nuestras vidas. El temor es contrario al amor de Dios, que echa fuera todo temor. Y como dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios, hermanos, porque esto lo que me está diciendo es que no es en mis fuerzas. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que me permite vivir sin temor. La Biblia nos enseña a que podemos enfrentar las crisis, que podemos enfrentar las adversidades en el poder del Espíritu Santo, enfrentar los cambios y salir transformados positivamente, si nuestra confianza está depositada en el Señor. Por otro lado, los cambios que sí debemos de hacer. Vean qué interesante, Abraham, el padre de los creyentes, el padre de la fe, escuchó la palabra de Dios y en medio de los cambios que él sabía que iban a venir, que Dios le estaba mandando a hacer, él decidió emprender un camino que lo arrancó del pasado. Él fue tomado de donde estaba y fue puesto en camino. Él decidió emprender ese camino que lo arrancó de su pasado, de su tierra, de su parentela, de la casa de su papá. No fue fácil, hermanos, lo que él tuvo que enfrentar. Pero lo proyectó valiente hacia el futuro, hacia una nueva vida. Y hoy quisiera rescatar de este estudio, de este personaje que hoy estamos trayendo al mensaje de esta mañana. 3 aspectos que la Biblia nos enseña de cómo ese hombre afrontó los cambios y el futuro incierto que tenía por delante. Y son simplemente 3 palabras: fe, obediencia y valentía. Si hoy si queremos saber qué es lo que nos dice la Biblia, cómo tenemos que enfrentar los cambios que tenemos que enfrentar, apunte, hermanos: fe, obediencia y valentía. Al igual que Abraham, hoy nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo, hermanos, aquí? Lo que significa tener que hacer cambios en nuestra vida. No podemos pretender seguir a Cristo viviendo nuestra vida pasada, viviendo en nuestra tierra pasada, haciendo la alusión a lo que tuvo que dejar Abraham, su tierra, su parentela, la casa de su papá.
No podemos seguir a Cristo pretendiendo no movernos, no hacer cambios en nuestra vida. Dios nos ha apartado, Él nos ha escogido, nos ha dado una misión y nos ha dado una promesa. A Abraham le pidió que dejara su casa, que dejara su tierra, que dejara su parentela. Pero también podemos ver que al joven rico llegó y le pidió que renunciara a su riqueza. ¡Oh, y qué duro, hermanos! Porque esto era más fuerte que el amor que este joven le tenía a Jesús. Había algo que pesaba más fuerte en su corazón. Y yo quiero preguntarle a usted hoy, ¿qué es lo que Dios le ha pedido a usted? ¿Qué es eso que usted sabe que tiene que entregarle a Dios? ¿Será que usted ha estado ignorando por mucho tiempo ese pedido de parte de Dios? ¿Será que ha puesto excusas a ese llamado de Dios? Como aquellos que le dijeron, hey, pero deje primero Señor, permíteme primero que vaya a enterrar a mi papá o que me vaya a despedir de mi familia. ¿Será que no ha renunciado, hermano, a esas cosas que usted sabe que están ocupando un primer lugar en su corazón? ¿Será que le da miedo, hermanos, dar esos pasos de fe? Ante la incertidumbre de tener que salir de esa burbuja de confort, de esa zona de confort en la que usted está. El Señor le hizo una promesa, una serie de promesas a Abraham como resultado de su fe y de su obediencia. ¿Cierto? Lo hablamos. Todos los mandatos de Dios van acompañados con promesa, pero para el que le obedece. Si nosotros obedecemos el mandamiento, Dios no dejará de cumplir esa promesa que Dios le ha dado a usted. Y yo le pregunto, hermano, amigo, ¿cuál es esa promesa que Dios le ha dado, le ha traído a su vida? La Biblia está llena de promesas para aquellos que estamos dispuestos a pagar un precio, a ser obedientes y a dar pasos de fe. A nosotros, iglesia, el Señor nos dio una promesa que yo quiero recordarles el día de hoy. Es importante que recordemos esta promesa. Es una promesa que caló profundo en mi corazón. Y que el día de hoy, ¿verdad? Quiero traerla nuevamente ante ustedes. Y se encuentra en Isaías 43, versos 18 y 19. Si a usted se le había olvidado, esta es una promesa para usted que forma parte de la iglesia del Nazareno aquí en Tibás. Dice el Señor, ya no se acuerden de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense que yo hago algo nuevo. Que pronto saldrá a la luz. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos, porque saben, Dios está haciendo algo y pronto vamos a ser testigos de eso que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia del Nazareno, en este lugar. ¿Acaso, dice el Señor, acaso no lo ven? Señor, si no lo vemos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver eso que ya tú estás haciendo en este lugar, Señor. Dice, volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran aguas, que corran ríos en la tierra seca. Yo no sé usted, hermanos, pero yo abrazo esta promesa. Esta promesa la cojo para mí. No sé qué pasó en su vida, pero el Señor hoy te está diciendo, hey, ya olvídese de esas cosas que pasaron.
Levántese. Aquí está mi diestra, la diestra de mi justicia para levantarte. Ya no, deje de estar llorando. Vamos a caminar. Vamos a ir a esa tierra que te prometí. Pero vamos a tener que tomar acciones en fe, en obediencia y con valor. Hoy, hermanos, hoy es el tiempo de cambiar para bien, no para mal, de creerle a Dios, a sus promesas, a su palabra, a que seamos obedientes a ese llamado que Dios nos ha hecho. Yo no sé cuál es la promesa que Dios le ha dado. Yo sí sé que el Señor, con esa tierna voz, nos ha llamado a seguirle. Y Él espera que nosotros seamos como sus discípulos, que dice, dejando todo, le siguieron. A veces nos cuesta pensar en dejar todo, pero cuando entendemos, cuando vemos la recompensa, hermanos, que tenemos, cuando empezamos a valorar lo que realmente es importante, que son las cosas del cielo, no las que están aquí, entonces vamos a entender que vale la pena dejarlo todo para seguir a Cristo. Amén. Quiero que que me acompañen a orar en este tiempo. Ahí donde usted está, usted y el Señor, yo creo que cada uno de nosotros sabe perfectamente qué ocupa ese primer lugar en nuestra vida. ¿Qué es lo que está ocupando ese primer lugar en nuestro corazón? Que nos impide tomar acciones, cambiar para bien, a ser transformados cada vez más a esa imagen de Jesucristo. Yo no sé qué es. Usted y el Señor, en esta mañana, interiorice qué es lo que Dios le está hablando a través de este tiempo. Y yo lo invito a que usted pueda decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. No como decían otros, ¿verdad? Señor, heme aquí, envíalo a Él. El Señor te está llamando a ti. Lo ha estado haciendo por largo tiempo. Usted es el que ha estado indiferente a ese llamado de Dios. Pero sabe, el día de hoy el Señor te está recordando que te ama, que te escogió, que te llamó como tu hijo y que hoy está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Abraham pudo hacer esto porque él sabía que los planes de Dios que tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal. Rindámosle nuestra vida al Señor en esta mañana. Preparemos nuestro corazón y dejemos que Él nos siga cambiando, nos siga transformando y podamos seguir creciendo cada día más. Que podamos ser de bendición a otras personas. Amén. Gracias. Gracias te damos, oh Dios. Te damos gracias, todopoderoso Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, encontramos vida y vida eterna, Señor. Gracias porque, Señor, tú sabes que hoy necesitábamos escuchar, Señor, la necesidad que tenemos de enfrentar los cambios, oh Dios, con una actitud correcta, Señor, con fe, con valor, obedientes a tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, te damos por todas y cada una de esas promesas que tú nos das, que encontramos en la Biblia, Señor, que es para cada uno de nosotros. Padre, hoy estamos dándote gracias, oh Dios, porque nos das la oportunidad, Señor, de volver nuestra mirada a ti, Señor. Hoy es el tiempo, hoy es el día, Señor, donde nos estás confrontando nuevamente, Señor, a volvernos a ti. Yo te pido, oh Dios, que tú, Señor, sensibilices el corazón de tus siervos, el corazón de tus hijos. Padre, que tú sensibilices nuestros corazones. Padre, que como iglesia, Señor, podamos abrir nuestros ojos espirituales y que podamos ver, Señor,
esa promesa que tú, Señor, ya estás haciendo, esas cosas que estás haciendo, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, de las cuales vamos a ser testigos. Y oramos, oh Dios, proactivamente en fe, Señor, creyendo, Señor, oyendo ese aguacero que se viene, Señor, sobre este lugar, Padre de Santo. Gracias porque nos vas a permitir ser medios de bendición, Padre, porque nos vas a permitir, Señor, abrazar, Señor, y compartir ese mensaje del Evangelio, Señor, con muchas personas. Gracias, Señor, porque estás tratando con nuestros corazones. Gracias, oh Dios, porque has tenido cuidado de tu pueblo. Gracias porque has tenido cuidado de tu iglesia, Señor. Gracias porque has tenido cuidado de nuestras familias, de cada uno de nosotros de manera individual. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos, Señor, venir confiadamente delante del trono de Dios, a darte gracias, a rendir nuestra vida, Señor, a decirte, Señor, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, oh Dios. No podemos, oh Dios, dar esos pasos de fe si no tenemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos esa llenura, Señor. Necesitamos un avivamiento personal. Necesitamos, oh Dios, un avivamiento congregacional, Señor. Que nos permita reflejar, Señor. Que nos permita alcanzar, que podamos tener un evangelismo, Señor, efectivo. Por el poder del Espíritu Santo, Señor. Obrando en la vida de tu iglesia. Señor, te damos gracias porque sabemos, oh Dios, que estamos afrontando tiempos de cambio, Señor, pero gracias, porque hoy, Señor, no tenemos temor, hoy nos levantamos en valor, Señor, creyendo en lo que dice tu palabra, Señor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, Señor, y ese perfecto amor de Dios es el que mora hoy día en el corazón de tu iglesia, Señor. Alabado sea tu nombre, te damos gracias, oh Dios, porque tú, Señor, eres bueno. Padre, porque nos permites tener este tiempo hermoso de comunión, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que vamos a poder un día, Señor, abrir nuevamente las puertas de este templo. Nos preparamos para eso, Señor. Tú sabes el tiempo justo y preciso, Señor. Oramos, Padre de Gloria, para que prepares, Señor, nuestros corazones. No solamente que nos ayudes a preparar el templo, Señor, que es un edificio, sino que nos ayudes a preparar nuestras vidas, nuestros corazones, para recibir, Señor, lo que tú vas a traer, Señor, a este lugar. Ayúdanos, oh Dios, bendice a la iglesia del Nazareno en Costa Rica, en nuestro distrito, Señor. Oramos por cada pastor, oramos por cada iglesia, Señor, para que tú traigas dirección, para que tú traigas, oh Dios, en cada pastor, en cada líder, en cada hermano, Señor, la convicción, Señor, de que tú, Señor, estás en control y que, Señor, nos vas a sorprender cuando volvamos nuevamente de manera presencial. Esperamos, anhelamos este momento, Dios. Pero mientras tanto te damos gracias, porque aunque nos quiten el templo, aunque nos quiten la vida entera, Señor, sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra adoración. En el único que puede, Señor, cambiar nuestras circunstancias, en el único que puede darnos salvación, en el único que puede cambiar, Señor, el mundo entero, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Oramos en esta mañana y ponemos nuestras vidas en tus manos. Agradecidos contigo, papá, por lo bueno que tú eres. Te amamos. Y ponemos a las familias de nuestra iglesia, a los hermanos que nos están viendo, Señor. Pedimos por ellos una bendición. Padre, bendícelos, guárdalos, cuídalos. Que esta semana, Señor, sea una semana, Señor, donde puedan verse sorprendidos de la mano de Dios. Ayúdalos a ser obedientes, Dios, para que también esas promesas de Dios puedan ser una realidad en la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos, cuida sus familias, cuida sus finanzas, oh Dios, su provisión, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de ellos, clamando a ti, Señor, sabiendo, Dios, que tú, Señor, estás en control. Y que tú nos mandas a buscar primeramente, Señor, tu presencia, el reino de Dios y su justicia. Sabiendo que todas las demás cosas, todas nuestras necesidades, todas, oh Dios, están en tus manos. Tú las conoces, las ponemos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Bueno, hermanos, qué lindo porque el Señor nos permite llegar al final de este tiempo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por las alabanzas, gracias a Dios por la lectura bíblica. Yo no sé cuántos de ustedes están alegres, están contentos. Permítame decirle que yo tengo el corazón que se me sale de gozo en esta mañana y quiero decirles, ¿saben? Cristo los ama. No importa lo que usted tenga que atravesar esta semana. Levántese, créale al Señor, con fe, con valor, con obediente a su palabra. Abrace cada una de esas promesas. Empiece esta semana con un espíritu renovado, lleno de la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente tiempo de compartir en familia. Cuídense mucho y esperamos vernos realmente pronto. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos, hermanos.